Bienvenidos a Sonidos de Psicología, el podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Un espacio para entender la psicología y el mundo que nos rodea. Hoy hablemos de suicidio. Hola, buenos días. Me llamo María de Quesada y soy de Valencia. He sido invitada a participar en este podcast y bueno, estoy muy agradecida por poder también ofrecer mi visión sobre el suicidio y su prevención. Hoy quería hablar de ser parte de la solución. Por eso creo que es fundamental hablar hoy del suicidio, porque cada persona, si sabe cómo hacerlo y encuentra esas maneras, puede ser parte de la solución de este grave problema de salud pública que nos afecta a todas y cada una de las personas de la sociedad española y obviamente también en todo el mundo, ¿no? En todas las sociedades existe este grave problema y necesitamos tomar conciencia de ello. Yo soy periodista, soy impulsora del proyecto La Niña Amarilla para la prevención del suicidio y toda mi relación con la prevención del suicidio parte de mi propia experiencia. A los 15 años intenté suicidarme y fue una experiencia que se quedó completamente enterrada en el ámbito familiar. Solo me acompañaron en aquel momento mis padres y apenas mis hermanas, porque éramos al final niñas, ¿no? Y tampoco supimos muy bien gestionar nadie una situación que fue muy, muy intensa, ¿no? En aquel momento ellos hicieron lo que pudieron, yo también hice lo que pude, todos lo hicimos. Y se trata simplemente de aprender y para mí ha sido el recordar toda esta experiencia una manera de darle luz y de poder hablar con mi madre y sobre todo preguntarle cómo se sintió ella, ¿no? Que es una pregunta que yo nunca le había hecho y que me parece fundamental cuando tienes una experiencia así, ¿no? El poder compartir con las personas que te quieren y que te acompañan en la vida en todos los procesos, algo tan fuerte como es un intento de suicidio, como lo han vivido las personas de tu entorno. A raíz de mi intento de suicidio, aquel suceso quedó completamente enterrado. Yo seguí mi vida. Esto ocurrió un viernes y el lunes ya estaba en el colegio. Fui a un psiquiatra, es cierto que me dio una medicación que yo tomé. Me asusté muchísimo de mí misma, de dónde podía llegar y hice todo lo que me dijeron. También es cierto que no hubo una terapia, no hubo una expresión de lo que a mí me sucedía y no hubo compartir con mi familia. Entonces quedó, digamos, de alguna manera bajo el colchón. Yo seguí mi vida muy asustada y paso a paso, como pude, seguí adelante con mis estudios y con mi vida. Fue prácticamente 10 años después, un poco antes, a principios de los 20, cuando tenía 20 y pocos, que realmente tuve una depresión y caí y ahí pedí ayuda, ¿no? Creo que la experiencia del intento de suicidio lo que sí que me ayudó fue a después pedir ayuda. Me gustaría reflejaros cómo yo me sentía en el momento de mi intento de suicidio. Yo realmente no fui capaz de comunicarle a nadie cómo estaba yo, cómo estaba viviendo esos momentos de mi vida, qué era lo que me ocurría por dentro. No era capaz de verbalizarlo ni de compartirlo. Y algo que sí que en cierta manera me ayudó fueron algunas amistades del colegio, ¿no? Con las que quizá no compartí todo y no pedí ayuda directamente, pero sí que hubo algunas señales de alarma que yo reconozco porque escribía mucho, me compartía notas con mis amigas, cartas y muchas de ellas las guardo y me han servido un poco para reconstruir aquella parte de mi vida y he observado que sí que había señales, ¿no? en mi comunicación, en mi expresar
que yo sentía que mi vida no tenía sentido y que estorbaba en mi familia, ¿no? Había un problema familiar grave de enfermedad en mi familia, y yo sentía que añadía un problema más a mi madre o en mi casa por el hecho de yo no estar bien, ¿no? Entonces ese sobrar, esa falta de autoestima, esa voluntad de desaparecer era algo profundo que llegaba desde un sentimiento, supongo que desde la infancia, ¿no? De sentir que yo no valgo y que yo no soy suficiente o que no he sentido que importara, ¿no? Que es completamente algo interpretado y que es una experiencia íntima que no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? De alguna manera. Porque lo que no me ayudó, eso también quería contároslo, lo que no me ayudó fue, después de mi intento de suicidio, el silencio. El hecho de que nadie me volviera a hablar del tema, que yo tampoco lo compartiera con mis amistades ni con mi familia, que yo no hablara con mi madre, ni con mi padre, ni con mis hermanas, pues todo aquello a mí me hizo sentir que era algo tan horrible que no merecía ser mencionado, que era algo tan despreciable y oscuro que tenía que ser enterrado, y así lo hice. Y muchos años más tarde, cuando hice la carrera de periodismo, reafirmé todavía más mi sensación de que aquello era horroroso y mi culpabilidad, porque lo primero que nos dijeron al respecto del suicidio, después de una clase de sociología, al hablar del fenómeno del suicidio en la historia, ¿no? Pues se nos comunicó que en prensa y en general en medios de comunicación lo mejor era no hablar del suicidio por causar efecto contagio, ¿no? Por el miedo a causar un efecto Werther o contagio. Entonces aquello me reafirmó mucho más todavía en mi sensación de que yo aquello lo tenía que ocultar, que enterrar, que pasar por encima y seguir con mi vida, ¿no? Y así lo hice. Y obviamente en el periodismo pues tampoco era consciente de que era justamente lo contrario lo que había que hacer. Yo creo que los medios de comunicación en este punto, y ya que al hilo del tema del periodismo, pues somos grandes altavoces de la prevención del suicidio, o podemos serlo si somos conscientes y si utilizamos las herramientas que tenemos a mano para poder compartir que el suicidio es un acto y una conducta, ¿no? En general la conducta suicida que se puede evitar, que es prevenible. Entonces, ¿cómo podemos hacer los medios de comunicación que las personas de la sociedad y todos los agentes que participamos en la sociedad a distintos niveles seamos parte de la solución? Bueno, pues el primer paso es seguir las recomendaciones de la OMS, que están desde el año 2000 y después en un informe de 2014 al alcance de cualquier medio de comunicación para que cumpla esas recomendaciones. Después también se ha hecho eco el Ministerio de Sanidad recientemente, en el año 2020, la agencia EFE, por ejemplo, también en la Comunidad Valenciana, en la Generalitat, tenemos desde el año 2016 un plan de prevención del suicidio que incluye recomendaciones para los medios, y desde aquí, como periodista y como persona, pues me gustaría enviar un mensaje a todos los medios para que seamos responsables y parte de la solución de este problema que hoy pues me puede afectar a mí, pero en otro momento le puede afectar a cualquier otro, ¿no? El tema de sentirnos parte también es muy importante, el saber que le puede estar pasando a mi amigo, a mi hijo, a mi madre, a mi tío, a mi prima, a mi amiga. Es que cualquier persona puede observar una conducta suicida a lo largo de su vida y no necesariamente tiene que padecer una enfermedad mental para que ocurra. Todas las personas podemos ser parte de esta prevención, como yo decía, y en mi caso, que yo formaba parte de ese 10% de la población que no tenía una enfermedad mental diagnosticada, sí que es posible que tuviera, obviamente, una etapa más, digamos, baja de ánimo o depresiva, o que arrastrara una serie de pues de bajones emocionales desde mi infancia. Yo no tenía nada diagnosticado y había podido llevar mi vida con normalidad hasta el momento que intenté suicidarme, y ahí pues dentro de mí algo hizo un clic, ¿no? de saber que algo pasaba, que no iba bien. Al final era una señal enorme que me indicaba que tenía que tomar medidas y buscar herramientas. Estás escuchando Sonidos de Psicología, un podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid.
Así lo hice en mi primera juventud, fui al psiquiatra, volví a tomar medicación. Es cierto que fue una etapa muy difícil, superé muchísimas cosas, estoy muy orgullosa de mí misma, y después de muchos años pues llegó el momento en el que, pues estando en una formación de yoga en el año 2017, un compañero de formación hizo mención a su experiencia de intento de suicidio en la adolescencia, y algo dentro de mí hizo clic todavía más fuerte, ¿no? Como que yo quise también compartir mi historia, quise dar voz a aquella niña adolescente que no pudo hablar en aquel momento, y me costó muchísimo, es decir, no pude hablar. Entonces el hecho de no poder verbalizarlo, de no poder compartirlo, me indicó que yo tenía que hacerlo, y de alguna manera, ¿no? Tenía que encontrar una manera de hacerlo, porque no estaba sanado, no estaba cerrado ese capítulo. Entonces así lo hice, empecé paso a paso, empecé por mi pareja, que llevábamos pues más de 10 años juntos y teníamos 2 hijos en común, y no se lo había contado. Después con amigas que llevan conmigo desde pues prácticamente después de esa etapa, ¿no? En mi primera juventud. Después un poco más a nivel emocional intenso, hablé con mi madre, tuve una conversación muy bonita con ella en la que pudimos abrazarnos, escucharnos y sentir, ¿no? que estábamos la una con la otra. Entonces y ahora nos ha servido mucho a las dos, y gracias a este darme cuenta de lo importante que era hablar de suicidio y de mi intento de suicidio, quise dar voz a otras personas que también habían intentado suicidarse, y lo he hecho a través del libro La Niña Amarilla, que se publica en septiembre, y del proyecto que sigue adelante, porque los beneficios del libro van para una asociación que ya hemos creado, junto con Desiree Tornero, que es periodista también y compañera y amiga, gran amiga, que trabajamos juntas cada día, y junto a Cristina Martínez, también periodista, que estudiamos la carrera juntas, y otra gran amiga y comunicadora. Y bueno, entre las tres lo que queremos es cambiar este paradigma de la comunicación del suicidio en los medios de comunicación, y también queremos que todas las personas sepan que pueden ser parte de la prevención del suicidio. A nivel individual, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, pues hoy en día prácticamente todas las personas, y sobre todo las personas más jóvenes, niños, adolescentes y de mediana edad, y hasta personas adultas, como puede ser mi madre, y ya con más allá de los 70 años, tienen redes sociales. Entonces podemos utilizar las redes sociales para ser altavoces de la prevención del suicidio. Podemos seguir a cuentas de prevención del suicidio, podemos retuitear, podemos mencionar, podemos compartir noticias que estén bien tratadas, podemos compartir historias de supervivientes que han tenido una experiencia de conducta suicida en su familia y que lo han superado, para alentar a otras personas a que también lo superen, como hacemos también a través del libro La Niña Amarilla. Podemos hacerlo hablando con nuestras familias. Si alguien en nuestra familia ha tenido una conducta suicida, no tengamos miedo a preguntarle, a que se abra a nosotras, a explicarnos cómo se siente, qué es lo que le ha ayudado, qué le puede ayudar, en qué podemos acompañar, nuestras amistades, en los colegios, en los entornos sociales. Es decir, por ejemplo, ahora mismo sé que en Valencia se está empezando a hacer formación para el profesorado, para que sepan cómo actuar ante un caso de conducta suicida en un instituto o en un colegio. Se están empezando a ver casos de niños y niñas que ya tienen conductas suicidas desde antes de la adolescencia, y es algo que bueno, creo que más que tenerle miedo, lo que podemos hacer es hablar de ello, ¿no? Abrir las aulas al suicidio, a hablar de este fenómeno, de esta conducta, de este problema de salud pública y este problema de nuestra sociedad, como algo que ocurre, que está pasando, que le puede estar pasando a cualquier niño, que puede estar teniendo un pensamiento o una ideación, y que podemos acompañar y ayudar hablando de ello, ¿no? En primer lugar, creo que cuando un pensamiento se comparte y se verbaliza, pierde mucha fuerza, ¿no? Porque cuando está dentro de nosotras, y esto también hablo por mi propia experiencia, es muy grande, es muy pesado, es muy oscuro, es muy difícil, y cuando lo verbalizamos, lo compartimos con alguien conocido o no conocido, sea terapia, sea un compañero de clase, una amistad, sea algún familiar, alguien que nos preste su espacio, nos deje un espacio de apoyo y de comprensión y de compasión, creo que ahí podemos quitarle mucho peso a ese pensamiento y evitar que se convierta en una acción, que sería lo más peligroso que nos podría ocurrir. Tampoco me quiero extender mucho más. Creo que
es importante que seamos conscientes, y creo que aquí me repito, pero creo que es fundamental, que nadie se salva de una conducta suicida, que no es un problema individual y que cuanta más información, más herramientas tendremos. Quiero acabar esta intervención con un enfoque positivo, porque el hecho de que exista este podcast, por ejemplo, como existen otros espacios en la sociedad, significa que ya estamos hablando de suicidio y estamos cambiando esta tendencia de ocultarlo, de enterrarlo y de no verbalizarlo, ¿no? Y al final de no solucionarlo. Y ahora cada vez somos más conscientes de este grave problema de salud pública que supone en nuestra sociedad y sabemos que podemos ser parte de la solución. Así que os invito a que reflexionéis, os invito a que sigáis escuchando a las personas que participan y comparten. Creo que estamos en un momento de cambio de tendencia y sé y siento dentro de mi corazón que dentro de 10 años estaremos en un lugar muy diferente y que habremos podido evitar muchas más muertes de las que se han evitado hasta ahora. Muchísimas gracias. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro podcast. Puedes acceder a todos los contenidos a través de iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, canal YouTube y en la web del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Te esperamos en el próximo episodio de Sonidos de Psicología.